Bienvenidos al segmento Juzgando la Verdad. Estamos con el hermano Marco, hermano de Only y Octavio. Adelante, hermano. Amén. Amén. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Y pues bienvenidos a Juzgando la Verdad. Va a ser un tema muy interesante, la verdad estoy muy emocionado. Y vamos a tocar este tema tan interesante que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hay tres posturas, las cuales hoy vamos a presentar. Es que el rapto es antes de la tribulación, conocido como pretribulación. Está que la iglesia será tomada, pero a mitad de la tribulación, que es el llamado preira o rapto en medio de la tribulación. Y por último, la postura del post-tribulacionismo, es decir, que la iglesia es tomada una vez que ha concluido la gran tribulación. Entonces, hermanos, pues acompáñenos a ver esta interesante programa. La verdad, yo pienso que va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes y esperando que sepan lo necesario que tiene que saber todo cristiano para estar despierto en el acontecimiento de las últimas cosas, que es la escatología. Entonces vamos a empezar con el ¿verdad? La posición del rapto pretribulacional. Solamente con el hermano Marco. Quería hacer un comentario. Basado en una encuesta en Estados Unidos, en el año 2010 preguntaron a los cristianos si Jesucristo vendría antes del año 2050. 60% pensaban que Jesús ya estaría aquí. 40% estaban absolutamente seguros, pero el 20% solamente dijeron que probablemente. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque para nosotros la venida del Señor debe de ser que estemos vigilando como vírgenes cuando el Señor venga, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? Amén. Okay. Yo también me gustaría decir algo antes de entrar en materia. A toda la gente que nos está escuchando, son temas muy controvertidos. A veces iglesias a lo mejor no han compartido posturas y a lo mejor provoca divisiones o provoca conflictos. No es la intención. La intención de estos programas es que usted como televidente o como persona que nos está mirando y escuchando tenga diferentes perspectivas o posturas acerca de un tema de escatología bíblica. En escatología bíblica es muy complicado decir es esto, y es una ley, porque incluso hermanos grandes en la fe han defendido diferentes posturas. Por ejemplo, el hermano Sproul, él es post-tribulacionista. El hermano MacArthur no confiere con esa misma postura, y algunos otros hermanos grandes en la fe. No quiere decir que uno esté mal, otro esté mal, simplemente usted tome la postura, usted lea su Biblia y saque su conclusión, pero estará muy bueno el programa el día de hoy. Amén. Muy bien. Bueno, entonces comienzo, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Así es, el arrebatamiento de la iglesia. Muchos hermanos, muchas personas creen que no existe, piensan que no hay un arrebatamiento de la iglesia, que solamente hay una segunda venida de Jesucristo visible, en el cual Él vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Sin embargo, pues tenemos algunos versículos que más adelante hablaremos, que sí nos hablan de este evento que ocurrirá, revelado al apóstol Pablo y algunos otros hermanos que escribieron la palabra de Dios. Hablar del arrebatamiento es muy interesante y a la vez muy grave a la vez. ¿Por qué? Porque si no damos a lo mejor a la iglesia la postura más apegada a la palabra de Dios, podemos ocasionar una mala información, una mala doctrina, o negar que existe este evento también puede llegar a tener consecuencias graves en los cristianos. En lo personal, en esta noche, yo me inclino un poco más a la postura pretribulacionista. Quiero dejar en claro que esta palabra sí tal cual literal no está en la palabra de Dios, pero hace alusión de que la iglesia es tomada antes de la gran tribulación. Enseguida mostraré algunos textos y por qué me inclino un poco más a esta postura. No me cierro
No por eso quiero decir que tengo la verdad absoluta. Tampoco me tapo los oídos a estudiar las otras posturas, ya que también tienen sus argumentos, sus versículos. Entonces, estamos totalmente abiertos a este tema. Amén. Ese vas a es entrar mi a... introducción. Ok. En mi Entonces, segundo segmento explico por qué soy pretribulacionista. En el tercer segmento, sustentos bíblicos, y en el cuarto, mi conclusión. Ok. Entonces me toca a mí. Así es. La postura que el evento del rapto ocurre a mitad de la tribulación. Bueno, primero que nada, hermanos, algo que quiero compartir con cada uno de ustedes es que para mí no se me ha dado mucho la escatología, en verdad, porque la verdad no ha sido de mi interés también. Yo he sido más doctrinal en cosas de elección, predestinación, libre albedrío. Es en lo que más tiempo he invertido el estudio. Pero no por eso no he visto debates de hermanos que son, como ahorita acabas de decir, hermano Marco, que es como la doctrina de los parques, del temario, que es la pretribulacional. He visto también muy pocos, en verdad, con la posición de media o preira, y una gran mayoría también sobre la postribulación. Entonces yo en verdad me decanté por ser preira o pensar o creer que es mi postura actual, que la iglesia se va a mitad de la tribulación. Uno de los versículos que me sacudió fuertemente fue a raíz de Tesalonicenses, donde un versículo muy conocido donde se dice que Dios no nos ha puesto para ira. Una vez de eso escuché al hermano Brett Carpenter, él es de esta posición, de que la iglesia se va en medio de la tribulación. Escuché sus argumentos, sus comparaciones entre Apocalipsis, las trompetas y Mateo 24, y fue en sí lo que me decantó a creer que en efecto la iglesia se retira a mitad de la tribulación, pero sí la pasa, sí la gusta, sí la experimenta al menos 3 años y medio. Y esto es de forma de introducción a unas razones leves por las cuales me decanto hacia esta postura, de que la iglesia gusta la tribulación, pero no completa, se va a la mitad. Entonces, eso es lo que tengo por decir. Por último, hermano Octavio, ¿serías tú con la postribulacional? Sí es. Hermanos, pues yo escuché esto primero de el rapto secreto, que era una doctrina, y a mí me gustaba pensar que la iglesia pasaría ser librada de una tribulación. Se me hizo un tema muy interesante, así es que defendía este argumento, pero después me di cuenta de que las plagas que vemos en Apocalipsis son plagas repetidas del libro de Éxodo. Y cuando estamos viendo Éxodo, sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y cuando pasaron las plagas, Dios los protegió. Dios hizo una protección para que no les pasara absolutamente nada, solamente le caía esta maldición al pueblo rebelde de Egipto, que estaba bajo entonces el anticristo, el faraón. Para mí era una de las razones por las cuales empecé a ver que Dios no podía hacer excepciones de personas, y que nosotros qué habíamos hecho mejor que esos hermanos de antes para merecer que nos sacaran de, ¿cómo se llama?, con un rapto y no entráramos. Entonces hay muchos versículos que empezaron a venir en la mente de mí, que me decían, vamos a tener que pasar por una tribulación grande y tendremos que confiar en Dios si queremos ser salvos. Porque muchos en esos tiempos, ¿verdad?, van a perder la fe, van a perder en la gran apostasía, van a verse involucrados ya en el mundo. ¿Por qué? Porque han perdido la fe que les decía que no iban a pasar por ningún problema, pero la Biblia nos promete que muchas aflicciones vendrán para nosotros. Y es por eso que me decanté por la postribulación, que es
eso. Entonces tengo mis versículos bíblicos preparados y yo quiero defender mi caso. Yo sé que voy a aprender mucho de mis hermanos también y al mismo tiempo respeto sus posturas. Gloria a Dios. Muy bien, entonces Amén. vuelve a tocarle a Marco, ¿verdad? Con sus Perfecto. principales argumentos. Ok. En mi segundo segmento voy a explicar por qué me inclino más a la pretribulación. En mi tercer segmento utilizaré ya versículos bíblicos. Ok. Muy bien, en la palabra de Dios yo veo que el pueblo del Señor siempre ha sido guardado. Cuando vinieron los tiempos de Noé, la maldad se había multiplicado. Incluso llega un momento en que dice la escritura que le pesó en el corazón a Dios haber creado al hombre. Y pues el pueblo de Dios es guardado en un arca para pues, no ver el juicio que el Señor trajo hacia las personas. Mirando también las ciudades de Sodoma y Gomorra, de igual manera el Señor trajo juicio, fuego que descendió del cielo, pero fueron sacados de Lot y algunos familiares. Fueron liberados para que no vieran lo que iba a ocurrir. De igual manera, yo encuentro muchos versículos bíblicos que nos hablan de que la iglesia es sacada antes de la tribulación. Esto es muy interesante porque la Biblia nos dice que no hemos sido puestos para la ira. La salvación por gracia nos habla de que el Señor ha dado un pago por nuestras almas, que hemos sido rescatados. Incluso Pablo dice que seremos salvos de la ira que vendrá. Entonces, no siento muy lógico de que Dios me salva y después me hace pasar por una tribulación para probar mi fe y con base al evangelio eterno que será predicado se determine mi destino eterno. Esto ya no es salvación por gracia. Esto ya es una meritocracia en el cual el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si la iglesia no fuera arrebatada antes de, entonces, ¿qué caso tendría ser salvos por gracia? En este caso, la iglesia que piensa que la salvación se pierde, pues tendría razón. ¿Dónde encajaríamos este versículo de que el que persevera hasta el fin, será salvo? Yo veo que estándose en el campo, el uno es tomado y el otro es dejado. Estarán dos trabajando en sus labores, el uno será tomado, el otro será dejado. Claramente están tranquilamente trabajando. Si fuera al final de los tiempos, se supone que estarían perseguidos por la tribulación. Los versículos no encajan con la segunda venida de Cristo, porque están trabajando tranquilamente. Veo también en Apocalipsis donde la iglesia en Filadelfia, el Señor le dice que será guardada a la hora de la prueba. Yo sí me inclino mucho al tema de las 7 iglesias que son representativas de la evolución del cuerpo de Cristo a través de los años. La iglesia en Filadelfia se queda hasta los últimos tiempos y se mezcla con la de la Odisea, y la de Filadelfia es tomada y la de la Odisea es dejada. Por mundana, por ser tibio, por pensar que ha sido bendecido y no lo es. Veo una diferencia entre estos dos eventos. En una viene el Señor en las nubes, en la otra viene el Señor con las nubes. En una viene el Señor por sus santos, en otra viene el Señor con sus santos, dicen Zacarías. Entonces, no creo que la iglesia pase por la tribulación. Un argumento que decía el hermano MacArthur, que es verdad, en Apocalipsis hasta el capítulo 4 se menciona la palabra iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia. Después, cuando empieza a venir la persecución y empiezan los juicios de Dios, no aparece la iglesia. Aparecen santos y aparece el pueblo de Israel, porque si tomamos Mateo 24, le está hablando al pueblo de Israel. Si están en Judea, huyan, no desciendan, rueguen que su ida no sea en sábado ni en invierno. Está claramente hablando Israel, porque Israel sí pasará este periodo de prueba. Algunos santos también la pasarán, porque habla en Apocalipsis 13 que a la bestia que sube del mar se le da potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estas personas que serán dejadas, porque no creo tampoco que toda la iglesia se vaya. Se van los maduros, también me inclino mucho a esta postura. Y los demás que a lo mejor
confiaban o no están seguros de su salvación, se quedan a pasar tribulación. Pero la iglesia verdadera, santa, pura y casta, que el Señor viene, se va con Él antes de la tribulación y no mira este periodo de tiempo. Sí hay santos, no lo niego. Sí hay judíos que serán sellados con el sello de Dios y las plagas no les pegarán, pero la iglesia no pasa por la gran tribulación. Eso es Ok. Ok, entonces más adelante traerías la Los defensa con la escritura, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, entonces yo también, para ahondar un poquito esto, algo de las cosas que me hizo cambiar también de opinión, no solamente fue la exposición del hermano Brett, sino que también empecé a estudiar mucho a Ireneo. Este hermano, la verdad que me aventé, tiene su libro de Contra los herejes, son 5 tomos, algo largos, y pude ver su escatología y para como un consenso unánime de todos los que vivían en ese periodo de tiempo, 150, 200 años después de Cristo, nadie vi que creía en un rapto sin tribulación o antes de la tribulación. Entonces, en las preguntas, en las declaraciones de Ireneo, de Justino el mártir, vi cómo ellos sentían como que ya estaban en la tribulación y ellos sentían un honor en ser parte de aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte, sino que amaron más la verdad del evangelio. Ellos, pude ver la historia de Policarpo, que fue el maestro de Ireneo, que Policarpo fue a su vez discípulo directo del apóstol Juan, y obviamente que Ireneo aprendió lo suficiente de Policarpo, y si Ireneo tenía una postura de que la iglesia había de pasar la gran tribulación, eso reforzó totalmente mi idea a creer que efectivamente la iglesia iba a pasar la gran tribulación, le iba a gustar, aunque no del todo. Entonces, mucho tuvo que ver, hermanos, lo que yo leí de Justino, de Ireneo, de Policarpo, pero también entiendo el contexto. Ellos, la verdad, hermano, me pongo en sus zapatos, me traslado a esos años 100, 200 después de Cristo, donde la persecución era pues más o menos violenta, y yo creo que a cualquiera que llegara a predicar un rapto donde la iglesia no iba a ser atribulada, yo creo que sería, por el contexto actual en el que vivían, hubiera sido una locura, porque la iglesia estaba siendo perseguida, abrumada por estos emperadores romanos. Entonces, esta es una de mis posturas, como lo llaman algunos, la patrística, lo que creían los primeros maestros, Policarpo, Ireneo, Justino, era, yo veo su convicción firme, que la iglesia gustaría la tribulación y la estaba gustando. Estaban muriendo a causa de su fe, quemados vivos, unos despedazados por las fieras. Una cosa tremenda, hermano, realmente la que pude ver, y unos hombres de valor que aún se atrevían a escribir libros, a escribir cartas en contra del mismo gobierno para que fueran respetadas sus ideas, pero sin embargo no tenían éxito. No alcanzaban la paz que ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos, hermano. Nosotros sin ningún problema podemos hablar de Jesús en la calle, el evangelio, para nosotros ya es algo normal. Y yo por eso siento que la postura, como compartió ahorita Marco, es razonable en nuestros días, de que la iglesia se irá sin tribulación, sin dolores. Amén. Pero en la época actual, en la época antigua, de estos mis hermanos, yo veo que era una locura pensar que hubiera un rapto que los iba a librar de tribulación, porque la prueba viviente en ellos era una grande tribulación en contra de la fe y de los santos de Jesucristo. Hermano Octavio. Sí, hermanos, bueno, pues miren, yo en sí tengo varios versículos de los cuales, pues, me puse a analizar, ¿verdad? Uno de ellos que, hablaba de la siega, ¿verdad? Decía, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Está hablando que en los últimos tiempos va a haber una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Hasta los últimos tiempos de la siega
diré a los segadores, está hablando de los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. O sea, primero nos vamos a deshacer de los que son cizaña. Entonces, primero hay que hacer el juicio en contra de la cizaña. Y aquí tenemos a las 10 vírgenes, que 5 eran ingenuas porque no cargaban con ellas el aceite suficiente. Entonces, eso me dio a entender que habría una ciega. ¿Cómo puede haber una ciega si antes resucitan los muertos y los que queden serán transformados? No puede haber un arrebatamiento sin que primero resuciten los muertos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y en la venida del Señor, cuando Él venga en la última trompeta, como con voz de arcángel, dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que las personas no están vigilando su venida. Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, cuando yo quiero decirle a algún hermano sobre la post-tribulación, es porque yo siento que debemos de estar listos hasta el final, porque si antes de esto no queremos pasar tribulación, pero el Señor nos va a proteger, pero tú te desanimas, va a ser muy difícil que puedas tener la fe en el Señor. Y por eso es que yo me decanté, porque sí hay una post-tribulación en la que vamos a pasar, pero Dios nos va a proteger. Aparte de eso, vemos a Daniel en el foso de los leones. Tuvo que pasar toda una noche de gran tribulación. Segunda, a sus amigos que fueron pasados por fuego y librados por este fuego de Nabucodonosor, porque no quisieron adorar a la imagen. También los de Éxodo, que estaban en las plagas de Egipto y fueron protegidos. Ellos no sufrieron ningún daño, su ganado ningún daño, sus propiedades ningún daño, sus hijos ningún daño. Solamente aquellos que no estaban sellados, ¿verdad? Y no eran pueblo. Entonces, yo con estos versículos les puedo decir, hermanos, que me estoy decantando, porque aparte de eso entiendo que la tribulación que han pasado mis otros hermanos, ¿verdad? Cuando fueron muertos por la fe, también ellos tenían la fe de ser sacados y rescatados, pero tuvieron que morir por el Evangelio. Y hay muchas personas que aún en la Biblia dice que serán degollados, ¿verdad? Degollados. Y el que no toma la marca será muerto. Muy bien. Dice también la Biblia que el que vaya a cautividad se ha llevado. Todos esos versículos me hablan de que va a haber muchas personas que no van a querer la marca de la bestia, pero te digo, muchos de ellos van a correr a tomar esta marca, pues han olvidado de lo que dice la palabra de Dios. Se han olvidado que esto es algo que te va a llevar al siguiente paso. La marca de la bestia, ya no puedes tú hacerte para atrás porque has blasfemado el nombre de Dios, has causado una blasfemia. Y pues estábamos hablando también del pecado imperdonable, y eso es uno de los pecados imperdonables, porque ya no podrás hacerte para atrás. Una vez que tomas la marca de la bestia, estás sellado para siempre, o estás sellado con el sello de Dios. Por eso es que todos esos versículos, hermanos, y es muy necesario que nosotros en los últimos tiempos estemos preparados para todo, porque aquel que tenga más aceite tendrá más luz por más tiempo. Entonces, si queremos hablar literalmente de que la iglesia tiene que estar preparada para lo que venga, es una persona que es vigilante y que no está viendo lo que está pasando en el mundo, sino lo que Dios está haciendo. Y aún si viniera el anticristo, créanme que podemos superar esta prueba si estamos preparados. Pero si no estamos preparados y nos negamos, va a pasar lo que pasó con un amigo
últimamente cuando quería hacer un debate como con ustedes, lo único que me dijo es que él ya tenía sus planes y que si yo me quería quedar a la gran tribulación, bye bye, quédate. Yo digo, ¿cómo puedes desear Ok. eso para un hermano cristiano? Si yo quisiera que tú tuvieras el suficiente aceite, por eso te lo estoy diciendo. Y si tú quieres que yo me vaya contigo en la tribulación, entonces tienes que darme los versículos que dicen esto para que y yo me voy contigo. Yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera también no tener que pasar como la palabra dice, ¿verdad? No somos ordenados, dice mi hermano, Dios no nos ha ordenado para pasar por gran tribulación, y lo creo, por eso te digo, Dios nos liberará, pero ¿por qué? Porque estamos vigilando el día y la hora, para que estas cosas no lleguen a sorprendernos. Esa es mi postura, hermanos. Muy bien. Ok. Ya el Pues vamos a hermano entrar ahora sí de lleno a momentos. Ya el hermano ya entró de lleno con los versículos. Ok, ahora Sí, es ya. mi turno. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salud y salvación de parte de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a pasar tribulación y los juicios de Dios, estaríamos contradiciendo un poquito este versículo y también toda la enseñanza de la gracia. Si pensamos que la iglesia pasa por la gran tribulación, se contradice o daña la doctrina de la gracia. Porque la doctrina de la gracia, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada por nuestra salvación, pues es un don de Dios y es gratuito, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sin embargo, si la iglesia pasa por la gran tribulación, tendría que hacer algo, no marcarse con el sello del anticristo. Entonces tú estarías ganando tu salvación. No sería cuestión del sacrificio del Señor Jesucristo. Siento yo que el periodo de gracia se terminará, la iglesia será llevada, van a quedar personas que crean en el Señor, sí, porque va a haber santos que serán perseguidos y estarán decapitados, no lo niego, pero la iglesia, no veo en ninguna parte de la Biblia que pase por la tribulación. Sí habla que Israel pasa, pero la iglesia no. Ese es mi primer versículo. Otro versículo que utilizo es Apocalipsis 3:10, donde el Señor habla a la iglesia en Filadelfia y le dice que será guardada a la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. También hace alusión, hablando un poquito del tema de las 7 iglesias, la evolución del cuerpo de Cristo a través de la historia, Éfeso, Esmirna, Teatira, Sardis, etcétera, Filadelfia y la Odisea, que la iglesia de Filadelfia era una de esas que no tenía nada al Señor que achacarle o que decirle que se arrepienta, es de las pocas de las cuales no tiene de nada de qué arrepentirse. El Señor le dice que la guardará a la hora de la prueba que vendrá a la tierra, haciendo alusión a la tribulación que vendrá. Otro versículo que también yo sustento es Mateo 24, versículo 39 al 42. Estarán 2 en el campo, estarán 2 en el molino, están trabajando, están haciendo sus labores normales porque no hay una tribulación de las cuales ellos estén huyendo. Si estuvieran estas personas pasando por la gran tribulación o siendo perseguidos por el anticristo, no creo que estén muy campantes en el campo o en el molino, trabajando normalmente, y los hermanos acá siendo perseguidos y ellos normales en el campo. Por supuesto que este versículo no se refiere a la venida de Cristo, se refiere al arrebatamiento, porque están ellos normales, están trabajando sin ser perseguidos, el uno es tomado, el otro es dejado. Ahora, hay debate si estas dos personas eran un inconverso y un cristiano, o si eran dos cristianos y uno era salvo realmente y otro no era salvo realmente. Está interesante este tema para profundizarlo. Y otros versículos más, 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:51 al 53, como ya sabemos, es como la base de esta doctrina del arrebatamiento, donde nos habla que seremos arrebatados en las nubes y estar para siempre con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos.
transformados, etcétera, etcétera, como ya conocemos. Ok, esos son algunos de los versículos que yo utilizo como base para creer que la iglesia es llevada, es arrebatada antes de la tribulación, porque yo en la tribulación solamente miro 3 pueblos, los que son marcados con el sello, con la marca del anticristo, en su número de hombre, y ya vimos las clases pasadas, o los estudios pasados, los que se marcan, los que no se marcan, que son santos también, que están aquí, y también los sellados de Dios, los 144,000, los 100,000 de cada tribu, y el nombre del Padre en la frente. Solamente observo estos 3 pueblos. Si pensamos, como dice el hermano Octavio, que la iglesia pasa por la tribulación, pues yo le preguntaría dónde hay un versículo que nos hable que Dios marca o sella a la iglesia, porque Apocalipsis es claro y dice que sella a los 144,000, pero no habla de un sello hacia la iglesia. Apocalipsis también no aparece el nombre de la iglesia en la persecución, solamente lo encontramos al principio. Y si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿dónde estaría la gracia entonces? ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, no hicimos nada para tener esa redención, solamente creer y confiar en el Señor Jesús. Pero sin embargo, somos salvos por gracia, no hicimos nada, pero Dios nos pone en la gran tribulación, y el parámetro que determina mi salvación o no es recibir la marca o no. Entonces yo estoy haciendo algo para recibir esa salvación o no, estoy haciendo meritocracia, estoy perseverando hasta el fin para que yo pueda ser salvo. Entonces ya no es gracia. Por eso es importante distinguir entre estos 2 pueblos. Yo respeto mucho, muchos dicen que no, que iglesia, todo eso, pero yo sí alcanzo a distinguir una división de pueblos en este sentido. También Apocalipsis 12, ya para cerrar, concluir, generalmente Apocalipsis 12, en la visión de la mujer, nosotros lo asimilamos la mujer como Israel, el hijo varón a Jesucristo, el dragón pues Satanás y la bestia, que son perseguidos por 3 años y medio, después la mujer. Generalmente pensamos que es así. También yo leí por ahí una interpretación de los hermanos en Inglaterra, muy buenos, nos comentaban un poquito diferente esta interpretación. Nos habla que esta mujer conforma todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, los que tienen la ley de Dios y sus mandamientos, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esta mujer está a punto de dar a luz a un hijo varón, hace similitud del arrebatamiento. El hijo varón, el pueblo de Dios maduro, la iglesia cristiana que ha sido llevado, arrebatada al trono de Dios, y esta mujer inmediatamente va al desierto, es decir, el pueblo judío va al desierto y es conservada ahí por 3 años y medio, pero no hay una división o un lapso de 2000 años que separe al hijo varón y a la mujer. Y al final de Apocalipsis 12 nos habla que la composición de esta mujer son los que tienen los mandamientos de Dios, la ley, y los que tienen el testimonio de Dios. Entonces la iglesia verdadera es arrebatada al trono de Dios y el pueblo judío pasa por la gran tribulación. Esos son los versículos que yo tengo para sustentar mi postura. Muy bien, hermano Marco, muy bien. Te agradezco. Entonces, ahora es mi turno. Está interesante, estoy emocionado. Bueno, yo, igual como tú tomaste la base de 1 Tesalonicenses de que Dios no nos ha puesto para ira, yo también arranco con ese versículo. Y hay algo que quiero mencionar en esta postura, la cual es la mía, y es que la tribulación, como un periodo de 7 años, está dividida en 2 etapas. 3 años y medio es la ira, pero la ira del dragón, la ira del diablo. 3 años y medio posterior es la ira del Cordero, o la ira divina, la ira de Dios. 7 trompetas, se puede decir que es el lapso de tiempo en el cual será dominante la bestia o el dragón y todo su ministerio del mal en contra de los santos. Y 3 y medio posteriores serán las 7 copas, que son donde se consuma la ira de Dios. Y hay una grande diferencia en esto, de manera que
cuando yo leo el versículo de 1 Tesalonicenses, que dice que nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salud, no veo contradicción alguna en que no la pasemos, sino que realmente podemos pasar la tribulación, los 3 años y medio que corresponden al gobierno de la bestia y del anticristo, y llamar a esto la ira del dragón y experimentarla, pero la iglesia ahí es tomada a mitad de la tribulación para no gustar la ira de Dios. De manera que el exégesis o el entendimiento de ese versículo sería: Dios no nos ha puesto para que nosotros padezcamos su propia ira, sí la del anticristo, pero no la ira divina de las copas. Entonces la iglesia sería tomada a mitad de la tribulación para no gustar la ira de Dios, ya que la ira de Dios será derramada sobre únicamente aquellos que no son pueblo, pero los que son pueblo, que son iglesia, no la experimentarán. Entonces, esto es básicamente mi postura y mi entendimiento de por qué soy pre-ira o media tribulación. Y tengo otros versículos más, Primera Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, habla acerca de unos supervivientes, y Pablo habla en plural a la iglesia de Tesalónica, y me sorprenden esas palabras de luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos. O sea, si los que iban a quedar fueran nada más del pueblo judío, y aquí es donde yo difiero, yo creo que Pablo no dijera a la iglesia de Tesalónica, que son gentiles, luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos. No los hubiera incluido como nosotros, ni dirigido esas palabras a pueblo gentil, que no tiene nada que ver con judío. También tenemos otro pasaje similar, que es en el 1 de Tesalonicenses 4:15, donde se nos dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, estos son versículos para mí muy contundentes, por los cuales yo puedo deducir que la iglesia no se escapa de la tribulación, ha de padecer la tribulación, pero solamente 3 años y medio, lo que Dios le ha otorgado de autoridad para hacer ira del dragón. Pero la ira del cordero, 3 años y medio después de las 7 copas, esas no nos tocarán a nosotros. Apocalipsis, por ejemplo, 6, 13 y 17 nos habla acerca de las virtudes que van a conmover en el cielo. En Apocalipsis 7, 13 y 14 se ve la imagen de la iglesia glorificada, y da mucha casualidad, hermanos, que si leemos ese versículo en Apocalipsis capítulo 7, van 6 trompetas tocadas hasta ese momento, cuando dice Juan en el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis: y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del cordero. Entonces aquí, hermanos, se va viendo la séptima trompeta o el séptimo sello, y ya el capítulo 8 comienza cuando abrió el séptimo sello y fue tocada la última trompeta, que si esto lo relaciono con 1 Corintios capítulo 15, 51, me da a mi parecer un verdadero o un compacto, un unánime de información o de argumentos para entender cuando dice Pablo, he aquí les digo el misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea que Pablo ubica la final trompeta, y es curioso que sale a la escena de los que están vestidos de ropas blancas, que son de todo linaje, pueblo, nación, y ya aparecen como una escena de la iglesia glorificada, precisamente cuando han pasado 6 sellos o 6 trompetas, y está a punto de dirigirse hacia la séptima. Entonces, estos son mi defensa, hermanos, mis argumentos, por los cuales yo creo que la iglesia sí gusta la gran tribulación, pero solamente la ira del dragón, que está en Apocalipsis 12, 17, que hace guerra contra los santos y los vence porque no pudo hacerle daño al Mesías, a Cristo. Y entonces, pues básicamente, hermanos, esta es mi postura. 7 años, la iglesia está 3 años y medio, sufre la ira del dragón, pero no sufre la ira del cordero,
que es lo mismo que la ira de Dios. Muy bien. Hermanos, en verdad, Hermano Toyo. qué placer poder estar aquí debatiendo estos temas. Y les digo, mis respetos, se han preparado bastante, ¿verdad? Y aún todo esto me hace pensar y decir, híjole, en verdad esto es algo muy importante que deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Y la iglesia lo está comprendiendo. La pregunta que hizo el hermano, sobre un versículo donde la iglesia pasara por la gran tribulación, pues lo acaba de comentar mi hermano. Ya no podemos decir nada. Sí, ahora de lo que dice de Mateo, le voy a decir, Mateo dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Le preguntan sus discípulos, ¿dónde esté el cadáver? Allí se juntarán los buitres, porque decían, ¿dónde, Señor? Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación, habla de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Es donde dice el 40. Nos brincamos del 29 al 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí pareciera, y yo lo tomaba mucho como el rapto de la iglesia, hermanos, porque decía que dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra dejada, ¿verdad? Y otro en el campo, dos en el campo, uno será tomado y el otro llevado. Entonces, dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, cuando estamos pensando en en que serán tomados, parece que van a ser llevados, ¿no? Pero no, en realidad está hablando de como en los tiempos de Noé. Así sería la venida del Señor, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando se llevó a Lot, ¿verdad?, a las montañas, mientras que caía la ira, y no estaba cayendo en los justos, sino en los injustos. En los tiempos de Noé dice que se llevó a todos los injustos, se los llevó, el diluvio se los llevó, acabó con ellos. ¿Dónde? Donde estaban los cadáveres. Entonces, le estamos hablando que a veces tenemos pues ese presentimiento de que no observamos bien los versículos, ¿verdad? Pero ahí está hablando de la paga, de que ahí van a estar los cadáveres. ¿Por qué? Porque dije que la cizaña primero iba a ser quemada y ellos iban a tener que pasar por esta tribulación. Sí, nosotros vamos a ver esto, pero ya vamos a ser poquitos, hermanos. Vamos a ser como Lot. Ya nada más van a haber pocos en la ciudad y serán tomados. Yo les digo una cosa que sí debemos de pensar. Si estamos en ciudades grandes, tenemos que ir dejando las ciudades grandes e irnos a las pequeñas. En cuanto veamos que las grandes son atacadas, tenemos que dejar las pequeñas e irnos a lugares más lejanos. Y así irnos retirando, porque la ira ¿cómo se llama?, del anticristo, sí va a venir recio en contra de la iglesia. Y por eso es que debemos de tomar en cuenta que no todos están preparados, pero algunos van a estar preparados, de aquellos que están estudiando la palabra. Y por eso les digo, hermano, esto es muy importante para la iglesia que lo comprenda. Así como en el tiempo de Lot, así va a pasar. Así como en el tiempo de Noé, así va a pasar. Dios guardó a los justos, no se los llevó en el rapto, los guardó. En la ira del Cordero es en un día, dice, el día de la ira del Señor. Cuando Él venga, va a desatar su ira en contra de aquellos que estaban persiguiendo su iglesia. ¿Pero por qué? Porque estaban persiguiéndola hasta los confines de la tierra. Y cuando ya parecía que íbamos a estar liquidados, el Señor aparece. Y ahora ellos son los que dicen, échense los montes encima de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Él voltea las cosas. Y empiezan ellos a correr. Y empieza la ira del Señor contra ellos. Entonces yo sí siento, hermanos, que habrá justicia en el último día. Porque Dios es justo. Y no va a dejar que la iglesia toda perezca. Por eso es que en Apocalipsis 3:10, aquel que es fiel y guarda su palabra, ese será guardado de la ira ¿cómo se llama? De la prueba. ¿Por qué? Esa prueba
es para aquellos que no quisieron comprender la verdad, aquellos que no quisieron pasar la tribulación. ¿Por qué? Tenemos hermanos que han muerto en la fe y saben que hay hermanos que han sido mejores y más santos que nosotros y aún han tenido que pasar por esas tribulaciones. Y en la realidad, yo no veo por qué el Señor nos tiene que quitar a la iglesia y dejar ¿cómo se llama? A Israel solamente. Yo te digo, somos el último, somos los últimos, los que vienen siendo como en el tiempo de Elías, los que van a estar predicando hasta el último momento. Por eso es que los que estamos aquí escuchando esto, también debemos de pensar seriamente cuál es la mejor postura. Y la mejor postura es estar listos y siempre guardando aceite. ¿Por qué? Porque si no perseveramos hasta el fin, hasta el último día, ¿verdad? Quiere decir que retrocedemos. No debemos de retroceder. Hermanos, busquemos en verdad hablar más de estos temas, porque esos temas son los que nos van a ayudar a que los oyentes hagan un justo juicio de cuál es el estado de la iglesia, de por qué tiene que pasar la tribulación. Si ustedes se fijan en las 7 iglesias, todas estaban mal, menos la iglesia perseguida. Menos la iglesia perseguida. Y vamos a ser perseguidos. Muy bien. Okay, ya vamos cerrando, ¿no? Pues, sí, no, ya. Vamos a la conclusión. ¿Concluyes entonces, hermano Marco? Sí, así es. No, pues antes que nada, pues también me gozo. Les mando muchos saludos y excelente, o sea, uno aprende con las diferentes posturas, uno sigue aprendiendo, pero sí me sigo quedando con esta postura pretribulacionista. Yo no veo que habla en Zacarías 14, que el Señor viene con sus santos. Yo no encuentro un arrebatamiento al final de los tiempos para volver a venir. Se supone que venimos con Él en la manifestación del reino de Dios. Entonces, yo no le encuentro sentido, no logro encajar los versículos en la post-tribulación. Yo nada más, 2 puntos. Paquito hablaba acerca de 7 años, tomando como base Daniel 9, 24 al 27, que nos habla que faltan 7 años por venir, la semana 70. Eso también es importante decirlo, y los 3 años y medio los dividió perfecto nuestro hermano Paco. ¿Por qué no soy tan participante con la postura de mi tribulacionista? Con todo lo demás que habló Paquito, estoy de acuerdo con todo. Pues solamente un versículo no logra encajar con esta postura, dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que hasta que sea quitado en medio del que ahora impide. ¿Quién es el que está en medio para que el anticristo sea manifestado? La iglesia. Muchos hablan que el Espíritu Santo. Las dos posturas tienen fuerza y tienen valor. La iglesia ya no estará porque señalará al anticristo. Él es. Entonces no podrá obrar de cierta manera. La iglesia necesita ser quitada para que no pueda señalarlo. Yo no veo que la iglesia pase por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque gracia y tribulación y gran tribulación no es lo mismo. Salvación por gracia es si usted se arrepiente, cree en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador y lo invita a vivir en su corazón, es gratis. Pero yo no veo tampoco la iglesia predicando en los últimos tiempos. Yo no veo la iglesia siendo salva por gracia en los últimos tiempos. Hay un evangelio que es eterno, que será predicado en este periodo de tiempo por un ángel y los 2 testigos, pero no veo a la iglesia tampoco predicando en los últimos tiempos. Yo quiero dejar esos 2 puntos en la postura postribulacionista. No encuentro ningún versículo en la Biblia donde Dios selle a su iglesia. Se habla de un sello a los 144,000 literal con el nombre del Padre, pero no un sello a la iglesia. No encuentro tampoco a la iglesia predicando el evangelio en los últimos tiempos. Sí encuentro a un ángel, sí encuentro a otros personajes, pero no la iglesia. Sí veo judíos siendo perseguidos, sí veo santos siendo perseguidos,
Y en lo personal, yo comparto esta postura de pretribulacionista, pero no creo que todos los cristianos sepan. ¿Por qué? Porque hay mucho doble moralismo en la iglesia. Y si creemos que todos somos cristianos, estamos equivocados. Habrá muchas sorpresas. Dice la Biblia que sin santidad nadie me verá. Se va la iglesia madura y los cristianos que no quisieron madurar, pues el Señor dice, ok, ¿no quieres madurar? Pues te dejo en el sol de la gran tribulación para que madures. Ahora sí, ¿quieres mundo? Pues te dejo en el mundo para que pases y ahora sí puedas madurar y decidas por fin si eres mi hijo. Pero sí, yo veo esa división muy marcada. Mando un saludo fuerte a los dos hermanos, a toda la gente que nos está mirando. Ay, caray, estos temas están muy, muy interesantes. Como les dije en el principio, yo no me cierro totalmente al pretribulacionismo. Me gusta estudiar también mi tribulacionismo, post-tribulacionismo e incluso la inexistencia de un rapto. Dicen algunos hermanos que el rapto no existe. También es bueno abrirse a estas posturas, tomar lo bueno, lo que veamos que no viene tan apegado a la Biblia, pues simplemente hacerlo a un lado y usted genere su propia conclusión. Les mando muchos saludos a los dos hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Y yo hasta aquí termino. Bien. Muy bien, hermano Marco, gracias por su conclusión. No, pues yo igualmente estoy muy emocionado desde que arrancó esto. Yo espero, como tú dices, que los hermanos ya seamos más informados, que puedan escuchar las tres posturas y se trata de este programa de esto, de que juzguen. Como dice la Biblia, es un mandamiento. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero parece que eso en nuestros días se ve como alguien que critica. Pero realmente no. La Biblia, igual Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, yo creo que esto es para madurar, hermanos, conocer 3 expectativas que tienen, como pudieron ver, argumentos bíblicos, descansan en la Biblia, y pues ahora sí que cada uno juzgue la verdad. Yo, escuchándolos, pues sí reconsidero muchas cosas. Yo siento que igual yo todavía me falta mucho por estudiar, la verdad no estoy tan empapado en las profecías de Daniel y ni casi mucho tampoco en Apocalipsis. Solamente he retenido algunas ideas principales para mí que me han convencido, que son las que expuse. Primer punto para mí es la llamada patrística. Veo a Policarpo, veo a Ireneo, veo a Justino, todos en el cristianismo primitivo creyendo que la iglesia pasa la tribulación. Veo que para ellos era una locura pensar que hay un rapto que los libra de la tribulación, porque en sus días eso era una totalmente locura inviable. Pero ahora, por ejemplo, veo que el hermano Marco, como lo dice nuestro temario, cree en el rapto pretribulacional, pero hoy día no es descabellado porque el cristianismo goza de paz, no está siendo perseguido más que salvo en algunos países, pero realmente el cristianismo es respetado y hasta visto con buenos ojos en la gran mayoría de los países. Y pues yo creo que ahora sí cabe esto. Ahora sí cabe esto de que quizá Dios no quiera que la iglesia pueda experimentar, pero yo sí estoy convencido en que sí. Si nuestros primeros hermanos padecieron, yo creo que nosotros también vamos a padecer y debemos de aprender de ellos, de esa tan grande nube de testigos. Otra cosa que veo en la Biblia fue, por ejemplo, la muerte de Abel. El justo cae en manos del injusto, y yo creo que esto prefigura mucho a Jesucristo, obviamente, pero también a nosotros que somos su cuerpo, y nosotros que somos justificados y santificados, hemos de caer en las manos del maligno y han de tomar nuestra vida, como lo hizo Caín, que era del maligno. Así habrá en el tiempo del Apocalipsis, para mí, ver un anticristo, un Caín, que ha de aborrecer la justicia, la verdad, y al pueblo de Cristo, y va a arremeter contra su vida. Pero para mí la victoria, hermanos, está de nuestro lado, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Al final trompeta, Él viene, nos resucita, nos transforma a los supervivientes que han podido escabullirse del poder de la ira del dragón y serán quitados para no gustar la ira de Dios en esas copas de ira divina o en esa ira del Cordero, donde para mi conclusión ya no estará la iglesia, hermanos. Dios les bendiga muchísimo, hermanos, y yo creo que debemos de hacer otro segmento para ampliar más, ir a más cuestionamiento, que la iglesia sea edificada, mis hermanos. Dios les bendiga. Bien. Hermano Octavio. Pues miren, a mí me gustaría cerrar con los hermanos que van a comentar en este video.
nos van a dar muchas ideas de qué preguntas tienen, qué segmento les gustaría, en el siguiente segmento, qué les gustaría que toquemos, ¿verdad? Hay mucho, en verdad, de qué sacar de Apocalipsis. Es un libro que empieza con una bendición, dice, bienaventurados los que oyen las profecías de este libro. Hay una bendición especial y hemos visto que esto del arrebatamiento también pasa por Apocalipsis, ¿verdad? Las 7 iglesias. El arrebatamiento no solamente es un tema, también están los 2 olivos que van a estar predicando en los tiempos de la bestia en Jerusalén, donde le llaman Sodoma y Egipto. También tenemos a la ramera de Apocalipsis 18, sus juicios que le van a tocar. También vimos los 1000 años del Cordero, que vamos a tener 1000 años, el milenio que le llamamos, aunque no esté en el libro, el milenio dice 1000 años. También está la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis, y está Armagedón, que es algo que se toma mucho en las películas de hoy en día, pero es bíblico, viene en la Biblia como Armageddon, ¿sí? Entonces hay mucho de qué cortar en el libro de Apocalipsis y hay mucha escatología y podemos tener muchos segmentos enriquecedores para aquellos que quieran y tomen gusto de las cosas que se vienen, porque todo se tiene que cumplir en la palabra del Señor. Amén. 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 Muy bien, hermano. Pues bien. Nos despedimos y hermano. un gusto haber platicado con ustedes este tema tan interesante, mis hermanos. Esperemos que escuchen Sí, hermano. y que en verdad ellos comprendan de que no es una verdad absoluta la que tenemos todos. Todos tenemos una parte de la verdad, ¿verdad? Nadie tiene la verdad absoluta más que Jesucristo, porque Él es el Verbo. Amén. Amén. Hasta luego. Ok, juzgando la verdad. Saludos.